En este vídeo vamos a explicar un tema enquistado desde hace mucho tiempo, el conflicto de Oriente Próximo. Y empezaremos hablando de los motivos por los que se inició y su cronología. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Oriente Próximo tenía diversas formas políticas de presencia colonial. Por un lado, había estados independientes como Irán e Irak que estaban bajo influencia británica, protectorados franceses como Siria o Líbano, o protectorados británicos como Jordania o Palestina. En Palestina había una población autóctona de religión musulmana y un elevado número de población judía que quería crear un estado propio. Algunos países aprobaron la creación del Estado de Israel para compensar el holocausto padecido por el pueblo judío, y la creación del Estado de Israel lo que implicó fue una oposición de los países árabes y una oposición también de la población musulmana de Palestina. Veamos cómo empezó todo. En 1881 tuvo lugar la primera gran oleada de inmigración judía a Palestina, que se llamó Aliyá. Esto se debió a la persecución de los judíos que sufrían en Europa y a las ideas de Moses Hess, un sionista socialista que abogaba por la redención del territorio considerado como la patria hebrea. ¿Y qué pasó? Pues que los judíos compraron tierras en la zona y surgieron entonces las primeras tensiones entre árabes y judíos. Además, estos ya empezaron a suponer el 8% del total de la población. Poco después se produjo la segunda Aliyá, surgiendo el sionismo y emigraron un total de 40.000 judíos a Palestina. En 1917 el ministro de Asuntos Exteriores británico Arthur James Balfour emitió una declaración en donde se promovía la idea del establecimiento de una patria en Palestina para el pueblo judío, llamada Declaración Balfour. 3 años después, Palestina fue adjudicado al Reino Unido para su administración como mandato de la Sociedad de Naciones. La tercera y cuarta Aliyá ocurrió entre 1919 y 1929 y se produjo justo después de la Primera Guerra Mundial. Los judíos entonces pasaron del 8 al 17% de la población. Hubo una sucesión de varios ataques árabes contra comunidades judías y cristianos residentes y además contra peregrinos de Tierra Santa. Pero el dato curioso fue que los ataques fueron repelidos por grupos de defensa judíos y no por el ejército británico. Ya la quinta y última Aliyá se produjo en 1933, debido al avance del nazismo. La población judía pasó entonces del 17 al 28%. En el 1939 Gran Bretaña abandonó el compromiso de crear un Estado judío y prohibió la migración judía a Palestina durante toda la Segunda Guerra Mundial. Los judíos ya eran propietarios del 6% del territorio del mandato británico. El posterior holocausto y la negativa de las potencias occidentales de abrir sus fronteras ocasionó otra ola de inmigrantes a Palestina, elevando su número hasta los 600.000. Ya en 1947 la ONU propone una resolución para dividir Palestina en 2 estados. Por un lado, un estado judío con el 55% del territorio y otro palestino con el 45%. A pesar de la oposición de los estados musulmanes, se aprobó con 33 votos a favor. Y un año después, en el 48, termina el mandato británico en la zona y el líder Ben Gurión declara el Estado de Israel. Los estados árabes vecinos no lo reconocen, empezando así las guerras entre judíos y musulmanes. Y vamos a analizar precisamente estas guerras que hemos comentado antes. Como hemos dicho antes, los palestinos y los estados musulmanes no reconocen a este nuevo Estado de Israel y forman la Liga Árabe en 1945, formada por Egipto, Siria, Arabia Saudí, Jordania, Irak y Líbano. Declaran la guerra a Israel 3 años después, pero Israel estaba apoyado por los Estados Unidos y a esta guerra le sucedieron otras 3 más. Israel ganó todas y fue expandiendo poco a poco sus territorios, expulsando a palestinos de sus tierras y obligándolos a recluirse en campos de refugiados en países vecinos. En el 93 se firmaron los acuerdos de Oslo, que eran una especie de acuerdos de paz, pero realmente el conflicto sigue todavía vigente. Y en este mapa podemos ver la evolución de la ocupación israelí de Palestina desde 1878 hasta el 2008. Y con este mapa evolutivo podemos confirmar
como prácticamente en poco más de 100 años han conseguido casi todo el territorio. Y a continuación vamos a ver la cronología de las guerras. La primera fue entre el 48 y el 49, donde Israel amplió sus territorios y Jerusalén quedó dividida en dos. La segunda fue en el 56 e Israel logró invadir la península del Sinaí. La tercera fue la Guerra de los 6 días en 1967, donde Israel confirmó sus territorios ocupados y estableció un área de seguridad a su alrededor. Y la cuarta fue la Guerra del Yom Kippur en el 73, pero aquí ya el ejército árabe era mucho más potente. Recordemos que fue la época del aumento de los precios del petróleo con la crisis del petróleo. Al final de la guerra se llegó a los acuerdos de Camp David, en la que Egipto reconoce a Israel y este abandona el Sinaí. Y aquí podemos ver en este mapa la cronología de las guerras, desde el año 1947 hasta la actualidad. ¿Pero qué pasa con el problema palestino? Bueno, pues que cientos de miles de árabes palestinos tuvieron que huir a Jordania, Líbano y Egipto y allí se asentaron en campos de refugiados. Y los árabes palestinos que se quedaron en Israel sufrieron las consecuencias de la ocupación militar. En 1964 se crea la OLP, cuyo líder fue Yasser Arafat y tenía un objetivo muy claro: utilizar el terrorismo contra Israel y sus aliados. 10 años después, la OLP abandona la violencia y apuesta por la negociación con el Estado israelí. Pero en el 87 provoca la primera intifada, que son unas rebeliones de palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza contra el poderío de Israel. En el 93 se firman los acuerdos de Oslo, donde se establece en Israel unos territorios autónomos bajo autoridad palestina, pero las condiciones de vida de los palestinos en esas zonas son lamentables. Y en el 2000 se produce la segunda intifada y la retirada de Israel del Líbano. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.